Saludos, saludos, aquí estamos. Ay, Dios mío, ya estoy hable y hable acá solo y no me conecté. Ya estamos al aire, qué emoción, qué gusto me da poder saludarle, conectarnos otra vez, poder tener este espacio con ustedes y poder interactuar y poder conocer, analizar, revisar y pues checar lo que está pasando en el mundo con ciertos tópicos que tienen que ver muchísimo con la vida cristiana y que poco se habla, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido. La semana pasada tuvimos un tema demasiado controvertido, demasiado polémico. Hemos recibido comentarios extraordinarios y pues gracias a Dios la respuesta fue muy buena, la participación. Requerimos mucho de su participación. Es algo que queremos hacer en este programa. Quizás en el de momento no nos dé mucho espacio para hacerlo, pero aquí sí queremos aclarar también sus dudas, queremos aclarar también algunos o mejor dicho, presentar sus posiciones, ¿no? Así que estamos muy contentos y le doy la bienvenida primero a las damas, a Mafer Parra. Qué gusto me da que estés aquí con nosotros en el cafecito. Mafer, ella se integra ya a la parte de la conducción. Así es, hola, buenas noches, mi nombre es Fernanda, como decía el pastor, pues sí, me estoy integrando, muchísimas gracias. Y pues vamos a ver qué sale, esperamos que todo salga bien. Van a salir chispas, van a salir chispas. Dios mío, y mi otro buen amigo, Jorge Aguiñaga, que también le he pedido sea parte del cafecito para que ya esté con nosotros en los siguientes temas y estemos analizando desde también como sociólogo, y Mafer es comunicóloga, y Jorge es sociólogo, así que pues es una visión más amplia, ¿no? Una cosmovisión más clara. Jorge, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bendiciones, ¿cómo estás? Gracias, Ernesto. Pues aquí dándole y esperando que los próximos temas se pongan muy buenos. Creo que sin duda, como bien lo comentabas, vamos a estar tocando tópicos y temas que a veces no son tan habituales que se toquen, o si se tocan con muchas pincitas. Entonces creo que si algo se va a caracterizar este programa es que vamos a retirar las pinzas y vamos a hablar tal cual. Así es, y bueno, pues la semana pasada, bueno, la antepasada que comenzamos todavía no teníamos un nombre, fue una cuestión más espontánea, donde hablamos de lo que estaba pasando en Israel y Gaza, que fue una situación muy buena, el conocimiento que ahí se tuvo de la situación. Después tuvimos los cristianos y la política, y hoy vamos a hablar de los cristianos y el divorcio, o el divorcio y los cristianos. Y para eso vamos a tener varios invitados en el transcurso del programa, donde vamos a estar analizando y conociendo, ¿no?, sus puntos de vista. Así que antes de entrar con nuestro primer invitado, que ya está ahí, ya lo vi, mi querido Arián Cosío y su esposa Maribel, quienes pastorean una iglesia en Ecatepec, pero también trabajan mucho en la cuestión de la restauración en los matrimonios. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunas actividades con Arián y Maribel con los matrimonios, y es simplemente increíble lo que ellos hacen. Y bueno, pues no todo el mundo le quiere entrar al toro por hablar del divorcio, ¿no? Es muy tabú dentro de la iglesia. Que antes de entrar con mi querido Arián, que ya está por ahí, yo quisiera, desde la óptica de los jóvenes, de los millennials, porque pues resulta que Belinda se nos casa, ¿no? La tremenda Belinda se nos casa con Cristian Nodal. Pero oí un comentario que me llamó mucho la atención. Dijeron, bueno, y si no funciona, pues que se divorcien. Entonces ya es un matrimonio que está entrando con el fracaso por delante, ¿no? Aquí las apuestas, incluso ya hay apuestas en Las Vegas, aún así como lo veamos, es cuánto tiempo va a durar el matrimonio de
de estos dos personajes de celebridades del mundo del espectáculo. Así que, ¿tú qué piensas, Mafer, acerca del divorcio en general, sin meternos todavía al tema de los cristianos? Perfecto. En general, es un tema, o más bien es una situación que justamente hay que ver como, no sé, no, es que hay que verlo de una forma bastante amplia, pero considero que el fracaso de un matrimonio es justamente eso, verlo desde que o sea, se casa una persona, pero si no si no funciona, lo puedes disolver. Entonces, prácticamente ya es un fracaso ese matrimonio. Entonces, no considero que sea lo mejor. Y obviamente para hablar de un divorcio hay que tener en contexto pues el matrimonio. Pero sí considero que hay cosas que son evitables en el divorcio, pero pues desde mi punto de vista, como dice usted, millennial, puedo considerar que es un tema ya bastante común, ya es un tema bastante, va a pasar. Si no sucede, te puedes divorciar. Entonces sí es como ya muy, no sé, sí, muy normal. O sea, si no funciona, Sí, es muy normal, ¿no? Incluso a veces creo que los chavos pelean más el noviazgo que el divorcio. Duran más, o sea, que el matrimonio, perdón. Sí. Luchan más por un noviazgo que por un matrimonio, ¿no? Y a veces se aferran más a una situación. Es cierto, ¿no? Entran ya predispuestos, entran ya con un hándicap en contra, ya entran con más inseguridades que certezas. ¿Tú cómo lo ves, Jorge, en general? En general, bueno, siendo así muy claros, creo que me voy más por la tendencia del sociólogo Simon Goldman cuando habló sobre la sociedad líquida. Creo que lamentablemente esta ampliación o esta manera en cómo hoy se está visualizando al divorcio como la opción para salir de un problema se genera porque lamentablemente estamos en una sociedad en donde ya no hay algo que haga que esa sociedad tenga estándares, tenga bases, tenga fundamentos. Por tal motivo, como decía Marifer, ¿no? Muchos jóvenes hoy, al no venir con bases ni fundamentos en sus vidas, llegan al matrimonio con esa misma realidad, ¿no? Bueno, si mis papás fracasaron, si mis hermanos también ya fracasaron, pues ¿qué me espero yo, no? Posiblemente, pues igual me va a pasar lo mismo. Entonces ya vas con esa idea. Estaba viendo algunas estadísticas y en verdad es intenso ver cómo tan solo en el 2019 se registraron cerca de 160,107 divorcios en ese año nada más. Entonces, ¿En México? En México solamente, en México. Aquí en caso también hubiera sido chido ver cuántos se casaron, ¿no? Exactamente, o sea, y es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, creo que lamentablemente por esta forma de ver esta vida tan líquida, los fundamentos del matrimonio se pierden, las bases que solidificaban el matrimonio se van hacia abajito, ¿no? Se hacen relajaditas, ¿no? Total, solamente es un papelito, lo firmamos y así como entramos, podemos salir. Y eso yo creo que lo hablamos más adelante, si realmente es un papelito nada más, ¿no? Y depende para quién. Sí, y depende para quién. Yo quiero darle la bienvenida a mi querido Arián, que ya lo veo muy pensativo, lo veo muy analizando la situación, diciendo, chin, ¿en qué me metí? Me hubieras dicho antes de qué se trataba. Y yo, aparte de darte la bienvenida, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, un gusto estar con ustedes. Un abrazo a todos los que están ahí. Bienvenidos a todos y saludo a toda la gente que nos ve. Me acompaña Marifer y me acompaña Jorge Aguiñaga. Ellos vamos a estar construyendo ya y tratando de darle forma a este proyecto, ¿no? Darle forma a esta idea. Arián, tengo la primera pregunta. Y quiero así entrarle de lleno. Es desde tu óptica y también bíblica, ¿es válido el divorcio entre los cristianos? Hablando desde el punto de vista bíblico como tal. Bueno, antes que nada,
quiero decir que sí estoy cumpliendo con lo que me pidieron, que era Aquí está el cafecito. con un cafecito. Aquí está el cafecito. Listo, No amigo. digo, porque desde ahí para que podamos entrar en la charla de una manera correcta. Así es. ¿Verdad? Sí. Dos, una disculpa, Maribel, nos llegaron de Sinaloa, la pastora Landa, Tania, sí. la esposa de Pablo Landa, están aquí, vinieron los amigos de ella, entonces están ahí abajo, mi esposa nos está atendiendo ahorita, esperemos que se pueda desocupar, pero bueno, Sí, vamos a entrar directamente con esa pregunta. Fíjate que precisamente en la semana estábamos hablando mi esposa y yo del divorcio de los cristianos. Antes, y no me vas a dejar mentir, Ernesto, era muy raro ver que un matrimonio cristiano se divorciara. Es más, era algo que nunca íbamos a imaginar hasta que un mismo pastor se divorciara. Hoy en día son cosas que estamos viendo pues muy seguidas y pastores muy sonantes, ¿verdad? En redes sociales muy conocidos y que de ahí mucha gente se está agarrando. Si se divorciaron los de Miami, que nosotros no podamos divorciarnos, que ellos son esto, que ellos son otro. Pero mira, si vamos al punto bíblico, nos iremos a la parte de Deuteronomio, de Éxodo, la parte de la Torá, del Pentateuco, y dice que cuando un hombre quería divorciarse, tenía que darle la carta de divorcio a una mujer. Si no le daba la carta de divorcio, era como una humillación a la mujer, y si la mujer quería andar con alguien y no tenía una carta de divorcio, entonces se le tomaba como un adulterio. La iglesia empezó a pensar que solamente era por una situación de adulterio, pero en el original del hebreo nos habla que cuando hablaba de que ya no deseaba a la mujer o quería darle carta de divorcio, no especifica solamente en adulterio, era simplemente que no quería ya estar con esa mujer, por lo tanto se le daba carta de divorcio. La iglesia en los tiempos fuimos acomodando esa parte bíblica solamente argumentando si había un cierto adulterio. De ahí mucha gente empezó a tomar la parte cuando Jesús habla del divorcio, ¿no? Y que si se puede casar la persona que se divorció o no, y de ahí empezamos a juzgar a mucha gente. ¿Y qué pasó? Con el tiempo la iglesia empezó a vivir este problema o esta realidad de que no empezamos a atender a los matrimonios, como bien dijiste, no le entran todos al toro por los cuernos, y entonces decíamos, no te puedes divorciar, pero no hacíamos nada para ayudar para que esos matrimonios no se divorciaran. Y entonces la consecuencia la estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, yo te quiero decir algo. Bíblicamente, conforme a lo que habla el Pentateuco, se puede. Sin embargo, no es algo que se tendría que hacer, ya que delante de Dios hay restauración, hay sanidad, y yo creo que un matrimonio puede ser restaurado siempre y cuando ambas partes pongan de su lado. Sí, porque el Señor Jesús agarra y dice que el divorcio existe por la dureza del corazón, ¿no? Así es. Hace ese énfasis, que por la dureza del corazón existe el divorcio. Por eso Moisés daba la carta de divorcio. Entonces nos da ahí la raíz, ¿no? El origen de no sanar un matrimonio. O sea, yo entiendo que hay situaciones ya insostenibles. Ahorita quiero hablar de eso, pero la otra pregunta que yo te haría, que tiene que ver desde el punto de vista pastoral, es ¿por qué entonces el Señor Jesús agarra y dice que no te puedes volver a casar? O sea, si te divorcias, no te puedes volver a casar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, y lo dice, ¿no? Es bigamia, es adulterio, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás hubo una infidelidad, tal vez hubo una traición, el pacto fue traicionado, pero no fue roto como tal. O sea, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y a mí me suena esa palabra, no sé a ti cómo te suena, Arián, pero a mí no me suena así de lo que Dios unió no lo separa el hombre, sino me suena como una advertencia también. O sea, hay de aquel que rompe, hay de aquel que desbarata algo que Dios ha unido, ¿no? Entonces, yo me he topado con muchas personas que hoy
estar en segundas nupcias y me dicen, pastor, es que yo me siento mal porque yo soy divorciada, él es divorciado y siento que estoy en adulterio y es muy complicado poder explicarlo. ¿Cuál sería tu lectura de eso? O sea, sé que no tenemos la verdad absoluta, pero ¿cuál es la lectura que tú le das a esto? Bueno, todo eso que dices es una verdad, yo lo entiendo igual, pero mira, hay algo que los matrimonios no entendemos o que se nos olvida, como que si dice la Biblia que ahora ya no somos dos, sino somos una sola carne, y dice que lo que Dios une no lo separa el hombre, precisamente es porque en el matrimonio hacemos ligaduras, tanto sexuales, emocionales, espirituales, las cuales son pactos, y cuando tienes una relación sexual, los fluidos de ambas partes, ¿qué pasa? Cuando hubo ese pacto, hablando sexualmente, y hubo sangre, hizo un pacto entre el hombre y la mujer, por lo tanto ahí es cuando nos hacemos una sola carne. Y ni el divorcio, o sea, porque a lo mejor legalmente te separas, pero siguen los mismos pactos. Es más, yo te aseguro algo, Ernesto, hay gente que se divorcia, dice, ya no quiero saber nada de esa persona, pero tiene muchos comportamientos de esa persona, porque si te das cuenta, cuando nos casamos, como que agarramos mucha similitud entre la pareja, nos parecemos en muchas cosas, porque nos hacemos una sola carne y a veces hasta ya llegamos a pensar de la misma forma. Entonces, cuando te divorcias, eso es lo que pasa, porque te has dado cuenta que cuando hacen un segundo hogar, un segundo matrimonio, por lo regular luego no les llega a ir bien, por las comparaciones. Porque es que mi esposa era así, es que mi esposo era de esta forma, es que me trataban, ¿eh? ¿Y qué pasa? Como no rompes un círculo, no puedes avanzar. ¿Y cuál es el círculo? Por las ligaduras que hiciste con tu esposo, con tu esposa. Por lo tanto, es bien difícil poder hacer un segundo matrimonio. Se podría referir a los ciclos, esos ciclos que quedan abiertos y que al final no se han cerrado. Así es. Ese tipo de cosas llegan a dejar secuelas en lo emocional. Mucho. ¿Qué tanto puede afectar a la pareja con la que se va a unir? O sea, ¿qué tanto puede dañar a esa pareja con la que está generando una nueva vida? Fíjate, Jorgito, que hay matrimonios que he atendido que hacen una segunda vida, pero porque están solos, porque la soledad no los deja estar bien. ¿Y qué pasa? Quieren cubrir esa soledad, pero cuando entran ya a la parte de intimidad, empiezan las comparaciones. ¿Y qué pasa? Tú sabes, un ejemplo, como hombre, vamos a hablar como hombres nosotros. ¿Qué pasa si nos dicen que a lo mejor no fuimos buenos en la intimidad o que era mejor el esposo anterior? O sea, es un golpe al ego como hombres. Y entonces, si la mujer no fue tratada bien o viceversa, el hombre, entonces esas comparaciones son muy fuertes y hemos tenido que atender muchos asuntos muy, muy delicados a causa de la parte sexual. Dos, también la parte, como dices, la emocional. Porque a lo mejor la persona esta no cumplía vamos a hablar, con los gastos, con ciertas cosas, pero atendía bien a la persona como ser humano, como individuo. Y de repente se junta con otra persona y ¿qué pasa? Casi siempre analiza el porcentaje contando del 1 al 10, el porcentaje de 8 personas son personas que ya se separaron ambas partes y que tratan de arreglar su vida con otra persona. ¿Y qué pasa? Ahí las comparaciones hacen que tengan un problema muy grande. ¿Por qué? Porque no pueden abandonar a la persona, y más si hubo hijos, porque decimos, no te quiero volver a ver en mi vida, y el hijo es toda la cara del padre. Entonces son ligaduras y que se les olvida algo, te separas, pero tienes que ver al papá porque tiene que dar la pensión, porque tiene que venir por los hijos, porque tiene que haber acuerdos, fiestas, navidades, años nuevos, eventos de escuela. Entonces no es tan fácil toda poder, la vida, ¿no? Así es, no puedes, realmente no te separas totalmente. Yo les digo, los abogados dicen te divorcio, ya estuvo. Les digo, ¿y por qué no te dicen que después tienes que ir con el psicólogo para poder enfrentar la crisis emocional que viene después de un divorcio? Digo, ellos no te platican eso. Y sí, ¿y cómo podría sanar esa parte de las comparaciones? ¿Cómo sería una
no sé, una buena opción. Ajá. Bueno, yo lo que los llevo, no sé Ernesto, porque Ernesto también es un máster de la parte matrimonial, pero nosotros los llevamos a romper ligaduras sexuales, rituales, porque fíjate, se dice, ay, yo hablo lo que caiga, pero se les olvida algo, que todo lo que hablamos con nuestra palabra, con nuestra boca, nos enlazamos a nuestros dichos, dice la Biblia. Entonces, todo pacto que hicimos, nunca te voy a dejar, siempre voy a estar contigo. Vamos a estar en la enfermedad y en la salud, en la escasez y en la pobreza. Y son pactos que hicimos delante de Dios. Que con esto, o sea, es una advertencia. Y entonces, esas ligaduras son fuertes. Por eso es que yo los llevo a romper con esas ligaduras espiritualmente a través de la oración. Y otra, que también tienen que tener una actitud con decisión de querer salir adelante y romper ese círculo que no cerraron bien, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, nos seguimos llevando bien, lo extraño, pero ya no quiero nada. O sea, no lo ha cerrado porque sigue ese sentimiento, ¿verdad? Entonces, es romper con eso y estar decidido realmente a que ya no quieres nada, ¿verdad? Porque si ya iniciaste con alguien una relación y dices, oye, pero es que te voy diciendo algo por esta persona, yo le recomiendo, no lo hagas, porque ¿qué culpa tiene esa persona de que no le vas a entregar el 100%, ¿verdad? Entonces, por eso no es tan bueno, no es tan sano eso, y por eso es que lo llevamos a romper con esas ligaduras. Ahora, Maffer se fue ya al asunto de sanidad, pero déjame, te pregunto, para ir ya concluyendo tu participación, mi querido amigo, podemos evitar un divorcio, ¿no? O sea, sí, pero también desde tu óptica, ¿dónde sí se justifica o dónde Dios sí justificaría un divorcio? Claro. Porque tiene que haber, o sea, sí tiene que haber. Sé que, por ejemplo, el ser viuda o quedes viudo, bueno, ya hay chance para que te vuelvas a casar y puedas rehacer tu vida, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué punto sí se justifica un divorcio? Porque hay personas que son, o sea, que corren riesgo su integridad física en un matrimonio, o realmente les están dando una vida terrible, ¿no? De escasez, de miseria, de engaños, de traición, de infidelidad, y luego van con el pastor o van con el líder y el líder, aguante. ¿Hasta dónde tú crees, mi querido Arián? Bueno, les voy a platicar algo a su escucha. Híjole, a ver qué criterio tienen, pero les voy a platicar lo que yo decidí con una persona, bueno, el consejo que yo le di. Esta mujer era una mujer, esas, como conocemos hoy, mamá luchonas. Tenía a la niña en Unitec, en la universidad, tenía 2 niños en secundaria, el esposo trabajaba en el metro, ganaba muy bien, pero el señor ya tenía otra pareja, pero no dejaba a la señora. Le daba unas golpizas, llegaba el ingrato ella vendía ropa, vendía paletas de hielo y llegaba y al refrigerador y le tiraba las paletas y la ropa nueva, se la cortaba con las tijeras, la rompía, se la tiraba en el suelo. Esta mujer se compró un carrito nuevo y todo con la llave se lo rayó todo. Perdóname lo que voy a decir, desgraciado, porque no encuentro otra palabra. Y entonces esta mujer insegura, con miedo, con temor, decía, ¿qué hago, pastor? Sigo orando. Le dije, ok, sigue orando, pero para que Dios te dé la autoridad y la identidad de amarte, porque lo primero que tienes que hacer es amarte, porque tú no te amas, y 2, lo segundo que tienes que hacer es dejar a este señor, porque tiene otra pareja, no te hace feliz, y aparte lo que tienes bien y te lo quita, o sea, no es posible. ¿Por qué? Porque ahí es donde tiene que entrar la ley. ¿Para qué? Para que te divorcies y te dé una pensión, porque ni siquiera le daba un peso, amigo, no le daban ni un peso. Y entonces, ya que se divorcia, llegan unas personas de cierto país
Costa Rica, me parece, y le dicen, ¿cómo un pastor te dijo que te divorciaras? Eso no es de Dios. Ese pastor no es un hombre de Dios. Pero no conocen el trasfondo, no vieron todo lo que yo viví como consejero junto con mi esposa, y nos tocó verle el ojo morado, el labio roto. O sea, también hay alguna dignidad que hay que hacer que las personas se respeten. Otro ejemplo, estoy tratando a una persona por la parte psicológica a las niñas, y entonces el padrastro, ¿qué hizo? Tocó a las niñas, abusó de estas niñas, y entonces la mujer, con una estima tan baja, insegura, decía, no sé qué hacer. Dije, pues primero tienes que amarte, y segundo, amar a tus hijas más que un hombre. Y entonces en estos días pues ya acaba de levantar la denuncia y lo va a dejar. Lógico, ya entra la ley. ¿Por qué? Porque son cosas que no podemos permitir, Ernesto, Jorge, los que están aquí. Pero, o sea, no podemos dejar estas cosas, porque también el hombre, la mujer, tiene que tener una dignidad. Somos seres humanos, y otra, como hijos de Dios, no podemos dejar que denigren tanto a un hombre como a una mujer, ¿verdad? Entonces, en estos casos sí se puede, o al menos yo no permito que siga estas cosas, porque no es una vida, eso ya es una tortura. Y si vamos a la parte psicológica, o sea, imagínate, ya con el que vives abuse de tus hijas, eso ya es una persona demente, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, en esa... no estás feliz, ¿ya qué haces ahí? Sí, te escucho, Jorge. En esa línea, Ariel, creo que hay una parte o hay un asunto que de pronto en esto que tú comentabas, en este ejemplo, ¿no? Que en el primer ejemplo que tú comentabas, ¿no? Hay una parte que a veces pareciera que no se ve, no se visualiza, y es el hecho de la violencia que ya hay dentro del hogar. Y creo que este factor es muy importante notarlo, y nosotros como pastores sí necesitamos ser muy, muy bien entendidos de la situación, de lo que está pasando, pero al mismo tiempo comprender que sobre toda ley que la Biblia marca, hay una ley que sobrepasa, ¿no? Que es la ley de la vida. Así es. Entonces, yo creo que en ese punto, parte de lo que tú comentas es enfocado a eso. Pero ¿a qué crees que se deba ese cierto apego, por así llamarle, a quererse aferrar a una relación, aún a pesar de que su vida, aún a pesar de que la vida de la persona está atentada en medio de esa agresión que se está viviendo en ese matrimonio? ¿Sabes qué, Jorge? Yo he llegado a esta conclusión. La paternidad que han tenido en casa. ¿Cómo fueron los padres? ¿Sabes por qué estamos teniendo tantos divorcios en estos tiempos? Porque los jóvenes están queriendo casarse pensando que el papá que no tuvieron, que la mamá que no tuvieron, inconscientemente lo llevan a que con el que se case los va a tratar bien, y confunden el esposo con un papá o con una mamá. Como aquel que le dice, es que tú no cocinas como mi mamá. Yo le digo, pues cásate con tu mamá. O sea, porque tu esposa es otra onda. O sea, ella no va a ser como tu mamá. No quieras que tu esposa sea como tu mamá. ¿Y qué pasa? Te pongo el ejemplo. ¿Cuántas mujeres se casan con un hombre de muchos años que le llevan? Psicológicamente es por la falta de paternidad que tuvieron, y esa figura paterna que no tienen, la quieren obtener con el esposo. Por eso es que se confunden las emociones, y psicológicamente no pueden tener una relación correcta, porque se confunden de papeles, de papá y de esposo, ¿verdad? Y ese por lo regular llega a ser un problema muy grande. Y dos, que no tienen una identidad buena, una identidad propia. Y cuando tienes una baja estima, dejas que te hagan como un papalote, porque no sabes tomar decisiones. Te da miedo dar un sí, te da miedo tomar un no. Y si me deja, ¿qué voy a hacer? O sea, amiga,
te está golpeando, te está humillando y todavía dices, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿qué vas a hacer? Que ya no te van a pegar. Es que dependo de él económicamente. Oye, pero estás joven, puedes hacer tu vida. O sea, pero a veces la inseguridad, la baja estima, el que no tuviste una buena relación paternal, te hace ser tan inseguro porque tú sabes que un papá te da una dirección, va firmando, va dando destino, y ahí es donde nosotros como hijos de Dios tenemos que entender algo, que cuando conocemos a Jesús, tenemos que formarnos una identidad en Cristo y saber que Él es nuestro Padre y que Él es el que nos puede guiar y que nos puede fortalecer y que nos puede levantar, y es cuando Él levanta tu estima y te hace una persona de bendición y que puede salir adelante aún con todas las adversidades. Amigo, te agradezco muchísimo, de veras. Yo estoy convencido de que no, en un programa no se puede tocar todo y yo sé que es complicado resolver todas las dudas, ¿no? Yo le pido a la gente que nos está viendo que participe, que nos vaya dejando sus comentarios. Yo coincido mucho con lo que dices, ¿no? Yo creo que hay límites. Yo sé que Dios es un Dios de oportunidades, que no te puedes vencer a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, que tienes que luchar constantemente por el matrimonio, que no tienes que entrar predispuesto al matrimonio, que no tienes que coquetear con el divorcio, que no puedes estar, ¿cómo se puede decir? Contemplándolo y considerando cada vez que tienes un problema y estar diciendo, bueno, si no me voy. Realmente el divorcio creo que es una última salida, ¿sí? Última salida, y creo que lo que Jesús nos está diciendo ahí es, hey, ojo, hay que luchar por el matrimonio, no hay que rendirse a la primera, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto lo vemos con los jóvenes, ¿no? Se aburren ya, sobre todo del sexo, porque la mayoría de ellos se casa por sexo, ¿sí? Se casa por el apetito sexual, por la ansia sexual, y ya que se aburrieron, ya que se desencantaron, ya que empezaron a surgir los problemas de convivencia, como dice el dicho, no vive con Andrés un mes y sabrás cómo es, donde ya la pasión ya deja de tener esos, entonces empiezan las broncas, ¿no? Y entonces claro, la gente dice, se acabó el amor, ya se me acabó el amor y ya me voy a divorciar porque ya no tengo amor, ya no siento. Entonces, para terminar contigo, mi querido Arián, porque ya está con nosotros René Basaldúa, que le doy la bienvenida a mi querido René. Para terminar contigo, Arián, ¿qué consejo le das a la gente? Fíjate los dos puntos. Número uno, para evitar un divorcio, ¿sí? Para toda costa, para evitar un divorcio, pero también a los que ya se divorciaron y que siguen pensando que están mal, ¿qué consejo les das? Ahí te dejo los dos puntos. Preguntas fuertes, Ernesto. Bueno, primer consejo. A mí mi pastor me enseñó algo. Me dijo, Arián, en tu matrimonio omite la palabra divorcio, me voy de la casa. Porque si tú realmente amas, vas a aprender a enfrentar los eventos que tengan como pareja. Y mi primer problema que fue por la pasta de dientes. O sea, imagínense el broncón por una pasta de dientes y aparentemente es nada, pero se hizo muy grande el primer año, ¿sabes? Entonces, él nos enseñó esa palabra, omitan eso. Y, ¿sabes? Hemos aprendido algo. No te separes por cualquier cosa. Se les olvida algo, jóvenes, que nos estamos haciendo viejos. Yo antes no lo veía, hoy ya veo mis canas. Yo me sentía muy joven, hoy ya veo mis canas. Yo voy a cumplir 20 años de casado y he aprendido algo. El día de mañana, ¿quién va a estar contigo cuando tus años ya no son los mismos? Se les olvida algo, que la soledad es terrible. Y si Dios no se equivocó en decir que el hombre que haya esposa haya el bien, quiere decir que realmente necesitamos una compañera con nosotros, no por lo sexual. Porque muchos piensan que el matrimonio todo es sexo. No todo es sexo, también es la compañía, también es el sentirte amado, el amar a alguien y el saber que hay alguien que siempre está contigo. Vienen las enfermedades y a veces no hay quien esté contigo porque los hijos se casan y se olvidan de uno, ¿verdad? Y yo les enseño algo. El anillo de bodas, un ejemplo, yo nunca me lo quito, pero el anillo de bodas, si te fijas, te deja marcado el dedo.
Y yo les digo que el matrimonio es así, te deja con una huella, te deja marcado, el cual no puedes darte por vencido por cualquier cosa. Y si tú estás pasando un problema familiar, yo te invito a que busques pastores, busca consejeros, si es necesario busca psicólogos, pero no desistas. Si realmente amaste a esa persona, como dijiste, pelea sobre todas las cosas. ¿Y qué pasa con los que ya se separaron y quisieran hacer una vida? ¿Sabes? Hoy en día en la iglesia me ha pasado, ya llegan personas que ya viven con alguien, que no pueden estar solos, que realmente son gente que no puede estar sola y que ya vive con alguien. Yo lo que les digo, mira, porque ya separarlos ya no, porque ya se hicieron ligadura. Yo que les digo, lo que les comento y el consejo que les doy es, si realmente van a estar, no jueguen. 2, amen a Dios y hagan las cosas bien. Y si dicen, es que yo vivo con ella, pero todavía no me he separado, no me he divorciado, digo, tú estás en adulterio, tú no puedes vivir con esta persona. O sea, es importante aclararles y ver la raíz de cómo está el asunto, porque a veces nos platican una cosa muy mínima, pero no te dicen el trasfondo. También es importante saber todo para saber si sí pueden estar juntos o definitivamente decirles, mejor no. Así es que yo lo que les recomiendo para evitar estos conflictos, de la segunda cosa que les dije es, enamórate todos los días. El amor, si se acaba es porque no lo alimentaste. Tienes que alimentarlo todos los días. El amor. Sí hay momentos buenos, no sé si les pase, pero hay días donde no ves a tu esposa y dices, hoy no la quiero ver, o a tu esposo, porque lógico, nuestras emociones a veces cambian. Pero yo estoy seguro que si tú te casaste con esa persona, es con la que puedes vivir feliz toda la vida, solo es que te esfuerces y seas valiente. Amigo, muchas gracias por este tiempo. Yo espero que adelante podamos hacer también con Maribel, conocer también ese punto de vista. Sí, ahorita, amigo. Perdón que acaba de salir con mi hija, entendemos, pero si me das oportunidad, otro día y estamos todo el programa completo y con mucho gusto. Te agradezco mucho, te mandan saludar, señor Naranja. Ya te pusieron ahí que el señor Naranja me agarra la onda. El señor Naranja me agarra la onda. Gracias, amigo, te mando un abrazo. Hoy soy el señor Azul. Ahora, ya se me hace que un abrazo, amigo, un abrazo a todos, que estén muy bien. Apoyar a los Cruz Azulinos. Amigo Jorge, un abrazo, cuídense. Gracias. ¿Cómo ves, Mafer, lo que dijo Arián? Bastante interesante, ¿no? No rendirse, no reinventarse, creo que esa es la palabra, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Considero, la verdad es que, tomando en cuenta todo lo que comentó Arián, la verdad es que, como tratando de resumir todo lo que dijo, es, si Dios creó al matrimonio es porque solos no podemos ir, no podemos caminar, no podemos hacer algo. Si Dios creó el matrimonio tal cual, así es porque hay algo que nosotros solos no podemos hacer. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Fue algo que movió el corazón de Dios. No le gustó, no le agradó que el hombre estuviera solo. Muy cierto lo que dices, Mafer. Y yo estoy bien contento porque tengo en el programa a un querido amigo que Dios está usando en este momento de una manera muy especial. Tuve la oportunidad de ser parte de este proyecto y cuando llegó el libro a mis manos, cuando llegó el texto a mis manos, yo me quedé realmente muy, muy, muy bendecido. Y le doy la bienvenida a mi querido René Basaldúa. ¿Cómo estás, amigo? Desde Monterrey, Nuevo León. Muy bien, gracias a Dios, Ernesto. Saludos a todos, a los que están ahorita. A Jorge y a Mafer. Este es el libro que René acaba de lanzar. Prácticamente tiene una semana, que se llama El secreto de envejecer juntos. Y es Principios para un matrimonio indestructible. René, alcanzaste a escuchar un poquito la conversación que tuvimos ahorita con el pastor Arián. Y tú eres psicólogo, tratas, me imagino que individuos que vienen en crisis, parejas que están en crisis, previas y post de eso. Ahora, yo te pregunto, ahorita que hablemos del libro, pero yo te pregunto, si es
el divorcio la primera solución para sanar un matrimonio, para restaurar o es una fuga realmente? El divorcio es un tema, ¿cómo decirlo? Como producto de una condición negativa del ser humano. El divorcio es la solución humana a los problemas humanos. Porque vamos a suponer en otro ámbito, para que me entienda la idea, en el ámbito penal, la solución a un crimen es la cárcel, por así decirlo. Pero es una solución humana a un problema humano. O sea, el hecho de que metas a alguien a la cárcel no soluciona o no resucita al asesinado. Es solamente una forma de, ¿cómo decirlo?, de solucionar algo, pero no arreglarlo, no componerlo, no evitar las consecuencias a esta situación. El divorcio, a final de cuentas, es una solución sencilla a problemas graves que tenemos como seres humanos. No nace en el corazón de Dios, ya lo comentó el pastor Arián, no nace en el corazón de Dios, no está en el diseño original, y por eso no podemos considerarlo como una alternativa de parte de Dios. Y lo deja muy en claro Jesús cuando se le cuestiona. Pero desde el punto de vista psicológico, el divorcio representa una salida sencilla a las problemáticas que presentamos. El detalle con el divorcio es que obedece a condiciones personales de poco sacrificio, de poco interés, de poco deseo por salvar una situación. Y sobre todo en tiempos actuales, donde cada vez las personas se centran más en sí mismas y se descentralizan en todo lo que le acontece alrededor. Consideramos que somos los personajes importantes de una historia en el que si las cosas no me salen bien, pues yo soy el afectado, yo soy el víctima, yo soy el dañado, ¿no? Y el divorcio representa como que ese final feliz o lo más cercano a lo mismo, debido a que yo estoy centrado más en mí mismo, ¿no? A lo que yo he podido entender. Mafer. Bueno, esta es como una pregunta que quiero hacer ya como empezando para entender un poquito más, o si me la podrían explicar. Okay. Si la edad es un factor importante para el matrimonio. ¿La edad en qué sentido? En que, ejemplo, unos jóvenes se casan, jóvenes, vaya, 18 años por así decirlo, ¿eso podría afectar como en alguna parte la onda, la madurez? Ok, ya. ¿Algo así? Sí, mira, ¿cómo decirlo? Lógicamente, nosotros somos un compendio de diferentes momentos que atravesamos. Regularmente, cuando hacemos un análisis de nosotros mismos, lo hacemos en el momento en el que estamos viviendo. Por ejemplo, si me preguntas, ¿quién eres, René? Pues yo voy a responder de acuerdo a René, a la edad que tiene actualmente René. No te voy a decir, yo soy un niño que me gusta mucho saltar y correr. No, ese era René cuando tenía 8 años, no René cuando tiene 42 años. Ya uno se va perdiendo, ¿no? No ese René, no. Entonces, ni ese René de cuando tendrá 80 años, si Dios me permite. Y esto es importante a veces analizar, porque soy el mismo que cuando tenía 17, cuando tenía 12, pero no con las condiciones de crecimiento, de experiencia, que cuando ya tuve 20 y tantos años. Entonces la edad en ese sentido sí juega un papel muy importante, porque un adolescente no tendrá recursos suficientes para poder decidir acerca de lo que es una relación duradera. El adolescente está a merced en gran medida de sus emociones, sus impulsos. Regularmente un adolescente elige más por la atracción, por lo que le despierta sexualmente en muchos de los casos, por la idealización, que decía algo así el pastor, que refería que idealizamos a la persona proyectando una figura paterna o una persona pues sumamente atractiva por ciertas cuestiones que yo inserto en ella, y me nubla la visión de estar eligiendo correctamente a la persona. Pero también hay que entender que tampoco quiere decir esto que entre más grande uno se case mejor, ¿no? También hay como que una curva, yo le llamaría, lo aplicaría más bien esa famosa
gráfica de campana de Gauss, en el que hay una etapa ideal o lo más cercano a lo ideal para casarse, que es yo calcularía entre los 18 y 26, 28, 30 años, ¿no? Y después de esto, si no es que antes de los 28, ya empieza el descenso, pero en otro sentido, ya nos vamos ¿cómo decirlo? Nos ensimismamos, no sé si lo diga bien, o sea, nos volvemos hacia nosotros empezamos a ser el centro. Cuando teníamos 15, 16, 17 años, casi creo que con cualquiera que nos ofreciera buenas condiciones nos íbamos sin pensarlo bien. Ahora cuando tenemos 32, 36 años, ya le pensamos y de paz, ¿no? Porque tenemos otro tipo de condiciones. En pocas palabras, entre más joven eres, más emotivo eres, más a merced estás de tus emociones. Entre más grande, después de los 30, más racional eres. Y estás a merced de tu razonamiento, decir, no me conviene porque voy a compartir mi dinero con esta persona y ya no voy a tener tantas libertades y ya no voy a poder ir con mis amigos y si quiero viajar, pues tengo que pedirle permiso. Entonces ya le empieza uno a calcular de más. Y quizá en esta etapa entre los 20 y 25, vamos a suponer, es cuando está quizá esa mezcla ideal entre la emoción, entre que sí me ilusiono, pero también le pienso, ¿no? Está el razonamiento. Y eso pues permite, lógicamente, aventurarse al matrimonio, porque insisto, ya después de los 30, 35, 38 años, ya es muy difícil o más difícil aventurarse al matrimonio. Pero tampoco te aventuras a lo loco. Lo haces con un grado de razonamiento. ¿Okay? No sé si eso pueda... Sí, bastante interesante. Jorge. Sí, sobre lo que comenta René, creo que sí es una realidad, ya que conforme la persona va creciendo, los intereses incluso empiezan a cambiar, ¿no? El enfoque de la vida empieza a cambiar y no sé, pero digo, he conocido muchas amigas ya más avanzadas que tal vez no se casaron muy jóvenes o no se han casado aún, que incluso ellas me han comentado ya cuando estoy con mi esposa y ellas platicando, estamos en casa, me han dicho, es que conforme vamos creciendo nos volvemos más exigentes. Entonces, creo que esto que comenta René, sin duda, es un punto bien, bien interesante en ello, ¿no? Y bien importante, ¿no? O sea, el matrimonio conlleva una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo pienso que hoy creo que se le ha menguado, la misma sociedad le ha quitado el valor al matrimonio. Ahora, no sé, ¿tú cómo percibes esta idea del matrimonio en respecto a la imagen que nos proyecta la sociedad? ¿Tú cómo lo percibes? Mira, de hecho, esto es uno de las... Ahorita ya a lo mejor habrá el espacio, ¿no?, para hablar un poco del libro, pero algo que me motivó a adentrarme en el tema del matrimonio, de la familia, es que en algún momento de mi trabajo, de mi desarrollo profesional, tanto en la teoría como en la práctica, empecé a percibir cómo la sociedad nos va construyendo hacia lo opuesto que la Biblia plantea en torno a nosotros, ¿no? A casarnos, a tener familia, a ser fieles, etcétera. Sobre todo con lo que probablemente ustedes han escuchado en algún otro momento, con esta ideología humanista que cada vez se apodera más de todos los sectores de la sociedad. Hoy precisamente hablaba en una clase en la universidad y les ponía a los chicos el programa de estudios de aquí de México, de la reforma educativa, donde maneja en diferentes momentos que la educación que impartirá el Estado será o tendrá un enfoque humanista. O sea, ya es una realidad, no es una creencia, no es algo que estemos ideando algunas personas, es una realidad. Ahora, esto tiene mucha influencia porque, como lo mencionaba, el humanismo nos hace poner a nosotros en el centro de todo, es decir, lo principal por lo que debo de pugnar es mi felicidad. Mi felicidad está sobre de todo. Yo tengo que pugnar por estar bien conmigo mismo. Y entonces eso, pues, lógicamente atenta contra el tema del principio de pareja, que ya no vivo nada más por mí, sino también por mi pareja, incluso contra el propio cristianismo, ¿no? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero también atenta con el gusto por casarse. Creo que lo han percibido, es muy... Hay menos bodas. ¿Mande? Sí, hay menos bodas. Hay menos bodas, exactamente.
Hace un par de domingos lo mostraba en la iglesia, unas gráficas de INEGI, cómo ha disminuido el índice de bodas. Y tiene que ver este factor de que cada vez se casan sí, cada vez las personas quieren casarse más grandes, pero entre más crecen, menos te quieres casar. ¿Y por qué te estás casando más grande? Porque está la profesionalización. Te quieres casar cuando acabes tu carrera, pero te das cuenta que cuando lo acabas, a lo mejor requieres un posgrado, una maestría, y cuando la terminas, pues dices, pero espérame, no tengo nada, porque me la he pasado estudiando y quiero tener una casita, porque las exigencias son mayores. Uno cuando vamos a poner una persona que acaba su maestría o doctorado, no va a querer irse a meter en cualquier casita por ahí, ¿no? Sí, ya tiene aspiraciones muy altas. Claro. Y a veces los pone de requisito para poderme casar. Y si bien no está mal aspirar a estas condiciones, a veces representan ese postergamiento para poderme casar. Y eso, como lo acabo de mencionar, hace que disminuya el deseo para casarme. Entonces, nos encontramos con una realidad en la que cada vez las personas desean casarse menos. ¿Por qué? Porque están aspirando a otras cosas. Vamos a regresar en el tiempo, vamos a buscar en el pasado una sociedad en la que la mayoría no se profesionalizaba, que a los 13, 14 años los muchachitos empezaron a trabajar en el taller de su papá o en la labor del campo, y las muchachitas a lo mejor ahí con su mamá, ayudando en la cocina, como era la cultura en el pasado, y pues a lo más que aspiraban era casarse. ¿Qué buscaban más? Yo no digo que está bien necesariamente, porque muchas veces se casaban a sus escasos, las muchachitas, sobre todo 14, 15 años. Y los muchachitos se ven muy jóvenes sin saber decidir bien. Y luego lo que les tocaba en los siguientes 50 años o más era tolerarse, porque no habían hecho una buena elección de pareja. Y de ahí venían los conflictos y muchas situaciones. El hombre, porque había elegido una mala pareja, porque se dejó guiar por el instinto sexual o por la atracción física, que es lo primero que cambia a la mujer. Regularmente, porque todos tendemos a envejecer y otras cosas, pues ya no se sentía atraído, o buscaba cómo satisfacer sus deseos en otra parte, con otra más joven o otra que le atrajera más, o desquitarse o desahogarse en el alcohol y otros tantos vicios de esa vida de frustración, ¿sí? Y eso provocó que se generaran muchos problemas en las familias. Pero en el presente estamos al revés. Ahora ya no aspiramos a casarnos. Yo me sorprendí cuando entré a la carrera, y estoy hablando ya en el 2001 entré a la carrera de psicología a estudiarla, y una maestra, me acuerdo bastante de esa escena, en el primer semestre, nos pregunta a todos, hace un ejercicio, nos pregunta, ¿cómo se ven en 10 años? Me quedé sorprendido porque en psicología es una carrera que hay más mujeres que hombres. Éramos un grupo de 40 aproximadamente, habríamos unos 5 o 6 hombres y el resto eran mujeres. Y de esas 30 y tantas mujeres, yo recuerdo más o menos que fueron 2 o 3 que tenían contemplado el matrimonio como uno de sus objetivos de vida. El resto hablaba de estudiar, trabajar, ir al extranjero, viajar, y estoy hablando del 2001. Ahorita esto está todavía más arraigado. He visto muchos posts en las redes sociales que dice, si no has viajado a 5 países antes de casarte, pues estás mal, ¿no? Tienes que conocer el mundo, tienes que viajar, tienes que hacer amigos, tienes que hacer un montón de cosas antes de casarse. O sea, el matrimonio se está postergando, y cuando quieres realmente casarte, o ya no tienes tanto el deseo, o es más complicado encontrar pareja, y también es más complicado tener hijos y un montón de cosas más. Por último, hay un pasaje que yo uso mucho cuando hablo de esto, que a lo mejor lo han escuchado, que se encuentra en Cantares, y de hecho lo mencionan en 2 o 3 ocasiones, Salomón, y dice, yo os conjuro, Cantares 3:5, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Es decir, no te adelantes, pero tampoco te atrases. Sí. No te adelantes, no lo despiertes, si todavía no es momento, no lo estés despertando, pero tampoco lo hagáis velar. O sea, no lo precipites y no lo aceleres. Exacto. Tenemos que encontrar, pero la sociedad ya no embona, ya no encaja que tú te cases a los 21 años, ya te ves muy chavito para la sociedad. O a los 25 años, incluso para mucha gente es muy chavito. Oye, pues estás bien joven, espérate. La sociedad nos está presionando a casarnos más grandes. Pero es más, en la mujer encontramos que no coinciden los números. Una mujer que se casa por encima de los 30 ya trae el reloj, ya está corriendo contra reloj. ¿Por qué? Porque, si no me equivoco,
después de los 35 ya son embarazos de alto riesgo. Entonces ya estás contra reloj. Y más si es el primero, ¿no? Ya es mucho más peligroso. Y a veces no sabes, como nos tocó en mi caso, que no sabes si vas a poder tener hijos rápido. A veces se va a tardar y todavía se complica más. Entonces, son situaciones que no lo tienes contemplado, pero esta inercia social nos está llevando a ese tipo de circunstancias. Antes de que hablemos del libro, bueno, sí, perdón, Jorge, adelante. Es que estaba checando con lo que comentaba hace un momento, con lo que señalaba René sobre las edades, y estaba viendo exactamente eso, que el promedio de edad que ahorita se tiene registrado en varones es de 33 años. O sea, el promedio de edad. O sea, se crucifican literalmente. Sí, a los 33, literal. Pero la mujer a los 30. Entonces, nada más hay una diferencia de 3 años. Y está altísimo, la verdad. Está muy alto por lo que la biología demandaría. La mujer, en teoría, desde los 12, 13 años, ya su aparato reproductor, o sea, ya empieza a funcionar. ¿Sí? Ya está el deseo sexual en ambos. El que va a batallar es el hombre, porque el hombre lo tiene más sensible y más orientado al acto sexual impulsivo. Sí. Imagínate un muchacho que desde los 12, 30 años ya tiene el deseo, 12, 13 años tiene el deseo sexual y se casa a los 33. Está 20 años lidiando con su sexualidad y reprimiéndola. Bueno, en el ámbito cristiano, lógicamente. En el ámbito cristiano, sí. Bueno, y eso entre muchas comillas también, René, porque ahora ya los jóvenes cristianos también ya viven en esto. Me llama mucho la atención esto, ¿no? Que se casan tarde, pero empiezan la hipersexualización a los 11 años, ¿no? O sea, muy jóvenes. La vida sexual empieza muy joven, pero la consolidación, si es que se animan a casarse, es arriba de los 30. Sí, Jorge. Y Ernesto, el INEGI estaba reportando para el 2015-2016 que la edad promedio de relaciones sexuales estaba a partir de los 6 años, aquí en nuestro país. Sí, vi lo proyectado. Antes de conocer la opinión de Maffer ahorita, porque vi que puso así también como una cara así de... digo, ya, es la única soltera, y también nuestro productor que está allá atrás, que le huye a la cruz todavía, no quiere ser crucificado, pero yo veo que te centras mucho de lo que hablas en el libro. También hay un capítulo en particular, o una sección en particular, donde hablas de la ideología que hoy está dominando y que lo está manejando ya como una cultura del divorcio, ¿no? Ya como una... yo escuchaba y lo veía, que la definición de divorciarte es el arte de dividirte, ¿sí? El arte de dividirte, ¿no? Divorciarte. Entonces, me quedó mucho eso, y esa es la mentalidad que la ideología progresista, muy influenciada por la izquierda, hoy está sembrando, ¿no? Y tú lo hablas en el libro, tú le dedicas un espacio y te metes a confrontar punto por punto esta parte. Sí es realmente, estamos viendo una cultura del divorcio. Claro. Y dentro de la iglesia también, ¿crees que ya estemos pisando eso? Sí, porque desgraciadamente esta ideología no es una ideología consciente, es una ideología inconsciente, es una ideología de esa que llamamos invisible, subliminal en muchos casos, en el que la adoptamos sin darnos cuenta. No se nos presenta como otra religión, porque si nos presentara como es una ideología hindú, pues no la aceptamos porque yo soy cristiano. El detalle es que no la venden, y de hecho hay corrientes cristianas que manejan la ideología humanista. Y lo planteo así rapidito, algunos puntos que puedo ejemplificar con ello para que entendamos cómo estamos influenciados. Es que, por ejemplo, en el cine, desde, no sé, hace 20, 30 años, las temáticas de las películas dejaron de ser necesariamente el hecho de la princesa que espera al príncipe, que eso era una ideología del pasado, ¿no? De hecho, ahora ya están grupos feministas y otros ya están
demandando o buscando que Disney cambie algunas cosas de películas como Blancanieves y otras cosas. ¿Por qué? Porque hay un acto ahí de abuso del príncipe porque le besa a la mujer. Le robó un beso. Por el estilo, ¿no? Bueno, pero pertenece al pasado. Pero pónganse a pensar, ¿cuántas películas, programas han visto con esta característica? Una persona que no podía hacer algo, que le dijeron, tú no puedes porque, vamos a poner, de esta famosa película de aviones, ¿no? Tú eres un avioncito que está diseñado para ser avión de riego, no eres avión de carreras. Pero él se propone y termina siendo un avión de carreras. ¿Sí? Esta es la ideología humanista. Y esto está multiplicado, no sé si por miles, pero sí, en gran manera, en muchas películas, en muchas caricaturas, en muchas series, en muchos libros, en muchos discursos políticos, en muchos discursos de todo tipo, desde que somos pequeños. Se nos está diciendo, tú lo puedes, si tú te lo propones, lo puedes lograr, las únicas barreras están en tu mente, etc. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el matrimonio? Demasiado, y más bien con el divorcio, porque me están poniendo a mí en la condición de lo que yo quiera es lo que voy a hacer, no lo que está dicho para mí. Y si nos ponemos a pensar, la Biblia ya puso lo que tiene que ser para mí, que si me voy a casar, voy a estar unido a él o a ella. Y eso es algo que bajo la filosofía humanista choca, ¿no? Está contrario. Ahorita, por eso buscamos cualquier excusa, como cualquier argumento para decir, me sofoca, ¿no? Ahora está de moda esta palabra de toxicidad, ¿no? Es gente tóxica, es una relación tóxica. Y hay dos cosas que la gente no nota cuando hablamos de toxicidad, una general y una cristiana. La primera es que todos los seres humanos tenemos la tendencia a victimizarnos. Siempre me va a victimizar. Recuerdo que tenía una paciente que venía, como muchas otras, casi creo para que yo le firmara algún papel en el que le dijera yo le autorizo divorciarse, porque casi creo que venía para convencerme de que ella sufría y que necesitaba que alguien le autorizara, el psicólogo, que mejor, que se divorciara. Y las sesiones era constante, es que usted no me conoce a mi marido, es que me daña, es que me ofende, y no dudo que el marido le hiciera eso, no me cabe la menor duda, pero me voy a poner un ejemplo con ella misma, y luego de repente yo le preguntaba, a ver, ¿qué hizo ayer? ¿O qué pasó? Y me decía, bueno, ayer mi marido me llevó de compras y fuimos, a ver, ¿la llevó de compras? Ah, sí, pero X, no, pero luego déjame decirlo, a ver, la llevó de compras. ¿Anduvo con usted? Sí, y me compró una nieve. Le compró una nieve. Ah, sí, pero luego me gritó. O sea, minimizo todo lo bueno, que es una tendencia muy natural en muchas personas. En psicología cognitiva se entiende como una minimización y maximización, es decir, minimizo todo lo bueno y maximizo todo lo malo, con tal de yo ser la víctima. Y uno, no veo las cosas buenas, y dos, no veo mis cosas malas. Quizá yo soy un factor, como muchas veces yo soy un factor que provoca que mi pareja me trate como me trata. No justifico el trato, pero sí el humanismo nos hace cegarnos a una realidad total. Vemos la realidad que nos conviene y no la que es. Y eso pasa muy frecuentemente con las personas que no toleran esto, las relaciones tóxicas. Porque cuando hablamos de relación tóxica, va a ser raro que alguien te diga, sí, yo soy el tóxico. No, regularmente yo soy el afectado, ¿no? Yo tengo una relación tóxica. Eso es lo más común. Y dos, que en el ámbito cristiano, como lo he manejado en muchos momentos, nosotros representamos una relación tóxica para Dios. Si hablamos de esa toxicidad, somos tóxicos. Imaginemos imagínate que un ángel le diga a Dios, oye Dios, pues deja a esos tóxicos, ¿no? Porque ya los perdonas, y más cuando no acabas de perdonarlos, cuando ya se van al pecado, y otra vez vuelven arrepentidos, y otra vez los perdonan, y otra vez van al pecado, y otra vez se arrepienten y están en lo mal. Oye, ya ese es un círculo vicioso, Dios. Claro. Pero Dios no hace eso. Y esa es una muestra del amor. Para mí, el mejor parámetro de amor es lo que Dios hace con nosotros. Y si Dios hace eso con nosotros, nos está enseñando cómo se trabaja una relación. El humanismo te dice, para solucionar una relación tóxica, córtala. La Biblia te dice, para mejorar una relación tóxica, ámala.
sé paciente. Ay, que acabas de dar. Fuego. Digo, ese es el parámetro, pero choca con la idea humanista. Esto, si me ocurre dar una clase de esto, hablarlo en clase acá en la universidad, me agarran a tomatazos, no me Sí, yo sacan. lo sé. Sí. Por retrógrada, por fanático, religioso y otras cosas. Pero pues es lo que impera. Claro, René, claro. ¿crees que a esto que tú lo estás, que ya ahorita creo que a varios de los que te están escuchando les estás quebrando todo el concepto de No, la yo idea dije de la Biblia. Pero ¿crees que a esto también se le suma el positivismo tóxico que hoy está en nuestra sociedad? O sea, todos quieren llegar a ese matrimonio que se nos pintó por Walt Disney y vivieron felices para siempre, cuando en realidad no te das cuenta que el matrimonio es como una montaña rusa. Tiene momentos de subida, de bajadita, y entonces es un conglomerado. Claro, y uno de los principales problemas que tenemos ahora, digo, que siempre han existido, pero que ahora se agudizan con el humanismo, es de hacer que el matrimonio dependa de las emociones. Lo ligamos. O sea, si emocionalmente estoy mal, mi matrimonio anda mal. Es como si yo hiciera que mi matrimonio dependiera de mi estado de salud. Imagínense que ustedes digan, bueno, mi matrimonio va a estar fuerte siempre y cuando los dos estemos sanos. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cuánto creen que va a durar una relación así? Pues, No. muy poco, la verdad. Sí, prácticamente. Mínimo. Ok. Bueno, eso hacemos con las emociones. Decimos, es que ya no despierta, ya no me despierta esa pasión, ya no siento eso mismo. ¿A poco eso es el matrimonio? ¿El matrimonio es una satisfacción de emociones? Si es eso, entonces estamos perdidos, porque déjenme decirles que no hay nada más cambiante en la vida del ser humano que sus emociones. ¿Sí me sigo escuchando? Sí, ¿verdad? Sí. No hay nada más que cambiar. Cada rato estamos cambiando. Y no solamente por las condiciones que vivimos, sino por los estados o las etapas que vivimos. Ahorita que mencionaba a Marifer, ¿cuál es su nombre? Perdón, Sí, Marifer. Ok, Marifer, ok. En relación a las etapas, te comentaba que somos los mismos, pero por diferentes etapas. Tenemos idealizado la etapa de la adolescencia y la juventud. Queremos vivir una adolescencia-juventud permanente. Y esto lo vemos, por ejemplo, a las mujeres que cada vez salen más cremas para que no envejezcan. Porque contra lo que hay que luchar es contra el envejecimiento. Oye, eso es un proceso normal. Tenemos que reconciliarnos con el envejecimiento porque nos van a salir canas. Vamos a envejecer. Eso no es contra lo que hay que luchar, porque si luchamos contra eso siempre vamos a perder. ¿Sí? Sí. Y otro elemento que está ligado a lo psicológico es que queremos siempre sentir esa pasión, esa química. Bueno, esta química, esta atracción cumple el principal objetivo de la unión. Es como yo lo pongo como la analogía de un cohete que va a salir al espacio. La mayor energía que requiere es para salir del espacio, para salir de la atmósfera terrestre. Ya estando en el espacio ya requiere muy poca energía porque está técnicamente flotando allá. Toda esta pasión, toda esta energía se requiere principalmente para generar la relación, para generar la unión. Pero cumple ese objetivo principal y también posteriormente para la procreación, para que tenga ese deseo de tener esa intimidad, esa relación íntima con la pareja para procrear. Pero la procreación tiene su etapa, ¿no? Vuelvo a decir, entre los 15 y 6, que no es tan conveniente, o antes, hasta los 35, 40 años. Ya no es tan conveniente tener hijos después de los 40, según la medicina. Es decir, el mismo cuerpo, así como cuando tienes hambre y te va a estar poniendo gorro de que comas, cuando no tienes hambre, cuando andas enfermo, te va a dar náusea la comida, claro. Porque dice el cuerpo, no quiero. Bueno, cuando estás en etapa de procreación, el cuerpo te va a demandar, te va a mandar un deseo sexual. Tienes ese deseo, esa química, pero cuando el cuerpo ya dice, ya no estás en etapa de procrear, ya va a disminuir normalmente. No digo que está bien ya
aislarse de lo sexual, renunciar. Sí. Pero hay una disminución normal que la ya gente... no es prioridad. Ya no es prioridad para el cuerpo, porque ya no hay por qué procrear. A tus 50 años ya no tienes por qué procrear. Es más, es riesgo procrear. ¿Sí? Sí. Y entonces la gente lo interpreta como que es que ya se está acabando la química entre mí y mi pareja. Es que ya no nos atraemos. Pues sí, ¿por qué? Porque ya entraste en otra etapa llamada madurez, adultez. Pero no, creemos que todo se trata, la relación se trata de, como dice un amigo mío, Arturo, de noviazgo de chopo, ¿no? De andar de la mano y por la nieve. O sea, no está mal de vez en cuando tener eso. Pero una relación, por ejemplo, adulta, de una pareja que tenga 40, 50 años de edad, ya no deben andar en eso, porque hay otras cosas más importantes en la vida. Pensar en los hijos, pensar en la economía familiar, en el futuro, en la salud, que andar pensando en a qué película vamos a ver hoy, amor. Eso uno pensaba cuando era joven. Esos eran los problemas de los jóvenes, ¿no? ¿Qué película? ¿Qué restaurante? ¿Ir a cenar? ¿Qué me pongo? Esos son tus conflictos. Bueno, muy ad hoc. Pero una pareja, para mí, para mi perspectiva psicológica, que a los 40, 50 años tienen esos problemas, pues es una pareja que no ha madurado. Una pareja madura anda viendo cosas de esas. Insisto, no estoy en contra del romanticismo, al contrario, le da una chispa agradable, pero no es el centro de la relación. Porque si uno pone el centro de la relación, el romanticismo, uno va a caer a la conclusión de que su relación ya cambió, ya no es como antes y ya no tiene remedio. ¿Por qué? Por más que le digo a mi esposo, sé más romántico, no lo es. Pues no, porque ya maduró. Si el esposo pone como parámetro la atracción que siente hacia su esposa, pues qué peligroso, porque la esposa va a envejecer y ya no le va a atraer físicamente. Pero eso no quiere decir que no la siga amando y no la siga queriendo. Fíjate, ahorita que tocas esto, me llama mucho la atención porque los datos que justifica el divorcio aquí en México, yo lo veía hace un par de años, la infidelidad es el rango más pequeño. O sea, la causal de divorcio, la infidelidad creo que era un 8 o un 12%, o sea, era mínimo. El grueso de la justificación o del motivo para divorciarse era incompatibilidad de caracteres, ¿sí? O sea, la infidelidad es el mínimo, la incompatibilidad es la máxima, ¿no? Y ahorita que tú tocas ese punto me llama mucho la atención, ¿no? Sí, es eso, que la gente dice, es que ya no me atrae y ya se acabó el amor, esa famosa frase, ¿no? Sí. La Biblia dice que el verdadero amor nunca deja de ser, pero bueno, no sé quién inventó eso de que el amor se acaba. No se acaba. José, ¿verdad? Ese inventó esa frase, pero bueno, pero no se acaba la emoción, se acaba la atracción, o disminuye la emoción y disminuye la atracción, claro. En la gran mayoría de las personas va a disminuir la atracción por propia naturaleza. Y yo a esto no le llamo algo malo, o sea, no le llamo una decadencia afectiva, no, le llamo madurez. Una pareja que sigue firme y sigue teniendo relaciones de comunicativas, se sienten apegados uno al otro, aun y cuando disminuya su deseo sexual o su deseo afectivo, ya no se atraigan tanto. Es una pareja que se ha madurado y sobre todo, que es lo más importante, es una pareja que es muy sólida en su relación. Porque ¿qué la rompe? O sea, si ellas se mantienen porque decidieron estar juntos, es muy difícil que se rompa esa relación. Sí. Se vuelve relativamente o técnicamente inquebrantable. ¿Por qué? Porque no depende de lo que pase, depende de lo que yo decidí hacer. No está a merced de si tú cambias, yo cambio. Está a merced de que un día dijimos vamos a estar juntos de por vida y en eso andamos. Independientemente cambiemos, independientemente te enfermes, independientemente ya no me atraigas, independientemente de que cambies, vamos a seguir juntos. Porque ese es el compromiso que hicimos. Y para mí el principal problema de todo esto, y que lo que me motiva mucho al tema del divorcio, hablar de divorcio y pugnar en contra del mismo, es el tema de los hijos. Digo, ahorita a lo mejor no quiero extenderme porque es un tema muy extenso, pero es el tema de los hijos. Así nomás lo resumo con esto. La gran mayoría, por dar una estadística, no la tengo exacta, pero una estadística así rapidita, de 10 pacientes que tengo
fácilmente 8 pacientes adultas que vienen conmigo con problemas de pareja, que son la mayoría, ¿no?, de los problemas que vienen conmigo. De esas 10, por lo menos 8 vienen de relaciones de divorcio de sus papás. Y el problema principal en que yo analizo, detecto en psicología, es que tienen un problema con la figura paterna. Tienen un resentimiento, un odio, un miedo al hecho de que su papá las dejó, se fue. Y deja un vacío en sus vidas que termina siendo clave para su posible conflicto en el futuro. O sea, los que más pierden en esto son los niños. Los niños, independientemente de cómo sea el divorcio, si es en buenos términos o en malos términos, van a sufrir. Por eso yo les decía al inicio, el divorcio es una solución sencilla, fácil, sin pensar la dimensión. O sea, yo puedo divorciarme porque tenga todas las justificaciones que quiera, pero eso no le va a quitar el conflicto que voy a generar en mis hijos. Eso no quita, vaya. Puede ser justificable, pero eso no borra el daño que voy a dejar en mis hijos. Es tremendo el punto que tocas y yo creo que sí vamos a tener que regresar el otro mes a hablar de los hijos divorciados, ¿no? De los hijos del divorcio. Tenemos ya muy poquito tiempo. Fer, sí. ¿te quedaste ahí con algo por ahí? Solamente tenía así como una pequeña duda, que si existe como algunas condiciones para que el divorcio sea una opción. O sea... Sí. Sí, definitivamente. Mira, yo lo veo de esta manera. Para entender esta situación habrá que entender lo que genera. Para entender que ninguna decisión es sencilla. Es como cuando un médico está operando a una mujer embarazada y se topa con que tiene que salvar la vida de la mamá o del hijo. Y es una decisión muy difícil, porque son 2 vidas y vas a decidir por alguien. Pero la importancia de esta decisión, que la debe tomar el médico, es que debe de ser consciente que las 2 decisiones traen cosas malas, vaya. Por quien decida vas a dañar a alguien. Entonces, eso es lo que tiene que entender una pareja que está pensando en un divorcio y que tiene hijos. Porque la situación que yo vería como justificable, si existiera el término justificable, es cuando la mujer, sobre todo, puede ser también el hombre, pero regularmente la mujer está sufriendo abuso físico, abuso psicológico, en gran medida, que incluso hasta está en riesgo de su muerte. Coincido completamente con el pastor, ¿cómo se llamaba? Arián, ok. Con el pastor Arián, en el que, oye, no puede ser, no es conveniente que siga. La Biblia misma lo aconseja. Pues sepárese, si es necesario, sepárese. Eso, lo aclarando Pablo muy claro, dice, pero eso no es un permiso para que te vuelvas a juntar. Es solamente un permiso para que salves tu integridad, por así decirlo. Pero también yo diría que esta decisión va a traer una consecuencia mala. Es que está viendo el infierno, ok, está bien, pero como quiera va a tener una consecuencia mala. O sea, no te va a exentar el hecho de que tus niños no sean dañados. Y pasa, ¿no? Me han tocado personas que me dicen, es que siento que mis hijos ya están muy dañados porque han visto cómo mi esposo me golpea, incluso los golpea a ellos. Bueno, sí, los vas a sacar de una situación de peligro, pero la vas a poner en otra situación de riesgo. ¿Y cuál es otra situación de riesgo? Le vas a quitar al papá. Pero ¿tiene un papá muy malo? Pues sí, pero el hecho de que tengas un papá malo y te lo quiten no satisface tu necesidad de papá. Vas a seguir teniendo tu necesidad de papá. Por más malo que va a ser tu papá, lamentablemente. Y va a ser tu papá. Así es. Entonces, no es ninguna decisión sencilla. No hay una solución que todo salga bien. No existe. O sea, es una decisión sumamente difícil. Y yo lo pongo así para que la persona que va a divorciarse le piense mucho. O sea, porque la fácil es, pues ya me separo del hombre y se acaban mis problemas. No, vas a meterte en otros problemas. Pero aquí lo único que pudiera justificar es que los problemas a los que te vas a meter son menos graves a los que ya tenías. Pero en muchos casos, como decimos coloquialmente, sales de Guatemala y entra a Guatepeor. Y hay casos, de hecho, las estadísticas de abuso sexual en la infancia indican que en la mayoría de los casos es a causa de una persona cercana a ellos. Y en muchos casos son padrastros los que causan esto.
Entonces te vas huyendo de que el hombre te golpeaba y vas a caer con otro hombre igual o peor, en la peor condición, porque el mínimo ese era el papá de tu hijo. Vienes a caer con uno que no es el papá de tu hijo o de tu hija, y este tiene una mayor probabilidad. También hay padres biológicos que abusan, pero lógicamente el padre que no es biológico tiene una mayor probabilidad de hacerlo. Qué fuerte, ¿no? Entonces son situaciones que se toman a la ligera, a mi juicio, por querer huir por el momento, porque ya estás estresado. Ok, está bien, pero toma en cuenta que vas a entrar a un mundo muy complicado. Y la mujer que se separa, al igual que el hombre que se separan, van a seguir teniendo necesidad de una pareja. Y si hay una infidelidad, o sea, porque hoy también se justifica mucho el hecho de divorciarte si hay una infidelidad, ¿no? Y se van a la Biblia, luego, es que me fuiste infiel, me divorcio. Digo, estás buscando a veces una excusa. Sí, una justificación, es lo que pasa. No, o sea, es lo mismo, vaya, no va a solucionar el conflicto. Vas a solucionar o tapar o parchar un conflicto, pero va a surgir otro conflicto, que es la ausencia de la figura paterna o materna, dependiendo que sea el caso, y que va a afectar también la vida de los hijos. Ahora, la infidelidad es algo que es muy fuerte de tolerar, pero no imposible. ¿Sí? Y de superar también, me imagino. Yo diría duele, pero se puede, ¿no? Exacto, definitivamente. Pero lógicamente, ahorita estamos más sensibles porque hemos recibido tanta información por diferentes canales, todos, sobre todo los más jóvenes, de que no te dejes. De hecho, hay un libro que se llama, lo vi hace años y me consternó el título, y el título llama mucho la atención y no dudo que mucha gente se haya ido por esa idea. Se llama Si duele no es amor. Así era el título de un libro que mostraron. Y así lo venden el amor. Un amor que no duele. Y yo digo, en la Biblia nos muestra lo contrario, porque dice el amor es sufrido. Sí. Es más, yo diría, si no duele, no es amor. Según Pablo, ¿eh? Bueno, y Jesús, ¿no? Lo demostró ahí en la cruz y le dolió. O sea. El amor te va a costar. El amor forzosamente va a tener sacrificio y dolor. ¿Por qué? Porque estamos en pecado, porque somos seres imperfectos. Si estuviéramos en perfección, no habría estos problemas, pero como somos imperfectos, hay estos problemas y en más de una ocasión nos va a tocar sufrir por el amor. Y uno de los mayores sufrimientos quizás es la infidelidad, definitivamente, pero es soportable, es tolerable. Hay gente que la ha superado y después de haberla superado, genera una relación, yo ahora sí le llamo a la relación que supera la infidelidad, una relación técnicamente ahora sí indestructible. ¿Por qué? Porque, insisto, ya ¿qué las puede separar? A veces pensamos que lo indestructible en mi relación va a ser en que nos queremos mucho, nos decimos que nos queremos mucho. Que no nos fallamos, que no nos fallamos. Y nos abrazamos y nos besamos y estamos todo el día de pegados. Esa no es una relación indestructible. De hecho, quizás es la relación más frágil. Porque el día que se le olvida a tu pareja decirte que te quiero, que te quiere, ay, algo está pasando aquí. ¿Sí? La relación más fuerte es aquella que ha tolerado todo y no ha optado por el divorcio. Porque ahora sí, ¿cómo la destruyes? Es como cuando Pablo dijo, yo no tengo miedo ni a la vida ni a la muerte. Pues, ¿cómo haces pecar a este hombre? ¿Cómo lo destruyes? Pues ya no le tienes miedo a nada. No. ¿Cómo destruyes una relación que ya superó todo? Tenemos que terminar, René. Yo estoy bien emocionado con esta plática y sé que después que la vean y que se corra la voz y que estemos ahí promoviendo algunos segmentos, va a ser tremenda. Rápido, nada más, tenemos ya un par de minutitos. ¿Qué vamos a encontrar en el libro del secreto de envejecer juntos? ¿Qué nos dejas? Es un libro que está dirigido al divorcio, ¿no? Así es. Definitivamente. Directamente. Pues es fortalecer esta relación, pero no a base a lo que yo quisiera. Es un libro muy, muy duro. Yo lo considero un libro muy duro, muy directo, pero que me va a confrontar. Y si realmente quiero encontrar ese secreto, tengo que confrontarme con muchas cosas que me la he creído de mí mismo, de lo que es el matrimonio. Y por eso, para mi juicio, a mi experiencia, está destinado, o no destinado, pero está más susceptible al divorcio. Porque he construido a lo que yo creo, y muy probablemente al humanismo, mi matrimonio. Aquí vamos a encontrar, al menos mi planteamiento es confrontar con el verdadero concepto de matrimonio, que lleva implícito muchas cosas que hemos dejado de lado y que necesitamos retomar para volver matrimonios indestructibles.
Y es tan fuerte que lo recomiendas que se tiene que leer individualmente. Así es. Porque pueden terminar del chongo, ¿no? No es un libro para agarrarlo y decirle, mira, aquí dice que tú tienes... No, es para ti, no para tu pareja. Independientemente si tu pareja lo lee o no, es para ti, tú tienes mucho que hacer. Te quiero agradecer mucho, mi querido René, este espacio. Ti, yo espero que nos regales el próximo mes. Me gustaría mucho hablar contigo acerca de los hijos divorciados, ¿no? De esos daños, porque al final de cuentas, eso es lo que hoy forma mucho o genera mucho divorcio. Somos una generación disfuncional, lastimada, herida, dañada, a consecuencia de los errores de los padres. Pero lejos de trabajar preventivamente, lo queremos hacer correctivamente. Te agradezco mucho este tiempo que nos dedicaste. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales o cómo le hacen para contactarte? Mi Facebook es René Basaldúa, literal, bueno, con B-A-Z-A-L-D-U, Basaldúa. Así me encuentran. No sé por dónde, soy sincero, manejo acceso ahorita. Pero por mi nombre lo encuentro fácilmente. Te agradezco mucho, amigo. Estamos en contacto y yo nos dejaste así con 2-3 puntos bien choqueados. Pero bueno, con todo gusto regreso. Lo tenemos yo quiero irlo diseminándolo más adelante. Te agradezco mucho, amigo, por esta oportunidad. ¿Cómo ven, chicos? ¿Cómo ven ahorita? Que yo vi la cara de Jorge, así que ¡ájale! Sí, sacó varias. Y a Maffer también, así de que charros. Es que es impactante e interesante, la verdad. Muy fuerte, ¿no? A mí me impactó mucho eso que me sacudió, y al final de cuentas creo que es una verdad. Puso un punto que a mí se me hizo que tenemos el ejemplo de no rendirnos, ¿no? En el matrimonio. Pablo compara la relación del matrimonio entre la relación de Cristo con la iglesia, ¿sí? Y ahí dice bien claro que él mismo se entregó para lavarla, para purificarla, para presentársela a sí mismo, ¿no? Y incluso si vemos las acciones de deslealtad y de infidelidad, el Señor Jesús no nos deja, ¿no? Sigue buscando, sigue intentando, sigue teniendo esa paciencia. El ejemplo lo ha puesto él. ¿Cómo resumes, Mafer, este espacio? Justo, retomando lo que usted dice, pastor, creo que el mayor ejemplo de amor que tenemos, de amor, de sostener a la familia o de sostener un matrimonio, pues es Dios con su iglesia. Entonces, así lo dejo. Sí, lo resume. Jorge, ¿cómo tú lo resumes? ¿Cómo lo defines? Wow, no, de entrada me dejó friqueado en varias cosas. A mí también. De veras, o sea, se sacó ese as de la manga. Que voy a estar en la noche así, toda la noche, ¿no? Cargurándolas. Pensando así, la ardilla funcionando. No, creo que al final podría resumirlo en ello, ¿no? En el reto que hay detrás del amor y del matrimonio, ¿no? Que el reto que hay y que al final el matrimonio es para valientes. Y ese es un punto que creo que todos los que ya estamos de este lado podemos darnos cuenta que sí, ¿no? Que todos los días vas aprendiendo, creciendo, y eso lo haces gracias a esa relación que estás teniendo con tu esposa o con tu esposo, ¿no? O sea, yo siempre algo que señalo es que somos seres incompletos hasta que encontramos y hasta que tenemos ya la persona con la que estamos teniendo una vida compartida, porque entonces ahí sí ya sacamos quiénes somos y al mismo tiempo nos hacen sacar lo que en verdad somos. Sí, me deja muy... y yo sé que la gente que está viendo y que ha dado seguimiento, yo creo que los va a dejar ahí muy reflexivos. Bueno, pues ya es tiempo de terminar, ya nos pasamos 3 minutitos. Yo te agradezco de nuevo, mi querido René, al pastor Arián también, el tiempo que le dedicaron. Mafer, Jorge, sigan ahí en sus redes sociales a Jorge Aguiñaga,
también acaba de sacar un libro, quizás no tan centrado en el divorcio, sino hablando de toda la cuestión de la familia, con el libro de Familias de Papel, muy, muy, muy interesante, muy, muy fuerte en cuanto a la ideología, las influencias. Ya también tendré un espacio para platicar con él de él. Y bueno, yo siento que nos abre un panorama, nos da un poquito de dirección, lo que hemos platicado tanto con Jorge, como, perdón, con Arián, como con René, y también con Jorge, obviamente, y Mafer. Sigan, búsquenlo ahí en sus redes sociales. ¿Estás en Instagram también o nada más en Facebook, Jorge? No, también en Instagram estamos ahí con Jorge Aguiñaga, también estamos ahí y, pues, subiendo constantemente sobre este asunto de la ideología. Y Mafer también, ¿verdad? Mafer, también tienes tus redes sociales y también haces otras participaciones y otras actividades. Así es, yo estoy como Mafe Parra o Ike la Mafe en todas las plataformas, y también tengo un podcast, entonces pues para jóvenes. Escuchen a Mafer, está muy chido lo que ella está haciendo para los jóvenes y yo celebro mucho eso. Gracias, nos vemos la próxima semana. No se olvide de compartir este video, compártaselo, dedíqueselo a alguien. Vi a mucha gente, pero estaba tan impresionados estaban que casi no participó nadie escribiendo, estaban súper metidos, y eso a mí me impresiona, y sé que en los próximos días también irá otra gente viéndolo. Ya a partir de mañana puede estar ahí en YouTube, y ahí lo puede también ver, busca Ernie Ramírez y ahí va a estar ya en la página. Les agradezco mucho, gracias. Todavía no me termino el café, pero casi ya me lo termino. Dios los bendiga, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Gracias, amigo. No, de nada. Gracias a Dios, Dios bendiga a todos. Bye.